El tema de hoy es el Valle de los Huesos Secos. Como hemos estado estudiando, nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, solamente habla de un pueblo de Dios, un pueblo escogido de Dios, que es Israel. Nunca menciona la aparición de algún otro pueblo como un personaje principal dentro de toda esta historia. Siempre ha sido Israel. Y cuando vemos que aparece, entre comillas, aparece la iglesia, pues en realidad la iglesia ya vimos que significa como la congregación o la reunión de algún número de personas, precisamente de Israel. O sea, no es como que otro pueblo que de repente apareció y Dios ya les dio preferencia, sino que la iglesia está conformada por miembros del mismo pueblo de Israel que han regresado a sus raíces. Y como hemos dicho, Dios no hace acepción de personas, entonces cualquier persona que quiera ser salva se debe de adherir a Israel. Cuando uno recibe a Yeshua en su corazón, entonces uno en ese instante es injertado en el olivo, que es Israel, y uno se vuelve parte de Israel. Entonces, si tenía sangre de alguna tribu de Israel o no, eso no importa, ya forma parte de Israel. Y entonces las promesas ya le caen, ¿no? Por añadidura. Entonces, lo que vamos a leer, a mí últimamente me ha sorprendido mucho cómo lo entiendo ahora. Antes lo entendía de una forma muy, como dijo Claudia, muy... como dije. Bueno, ahorita lo vamos a ver, lo entendía de una forma muy superficial, pero ahora vamos a ver qué significado tiene, a ver si lo entendemos de otra manera. Vamos a empezar leyendo Ezequiel 36, del 19 al 28. ¿Quién lo quiere leer? 19. Los dispersé entre las naciones y los esparcí por las ciudades y los juzgué según su conducta y según sus obras. Y en cuanto llegaron para morar entre las naciones, profanaron mi santo nombre. Y las naciones dijeron de ellos: estos son el pueblo de Dios, pero de su tierra han salido. Entonces yo tuve compasión de mi santo nombre, el cual la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por eso di a los de la casa de Israel: así dice el Señor de señores, no es por ustedes que voy a actuar, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a donde fueron. Porque yo santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones, el cual ustedes profanaron entre ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Yahweh, declara el Señor de señores, cuando sea santificado ante sus ojos entre ustedes. Yo pues los tomaré de las naciones, los recogeré de las ciudades y los traeré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Yo les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos. Guardarán mis ordenanzas y así las pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que había dado a sus padres, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Fíjense qué bonito y qué impresionante. Aquí habla cómo por desobedientes, por haber profanado el nombre de Dios,
Dios los dispersa al pueblo de Israel, a las 10 tribus entre las naciones. Y entonces allá, entre todas las naciones revueltos, ya, Yahweh tiene compasión de su nombre. Fíjense qué interesante, dice, tuve compasión de mi nombre, el cual la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. No dice que tuvo compasión de las personas, sino que de su nombre. Y luego dice, porque por eso di a la casa de Israel, así dice el Señor de señores, no es por ustedes que voy a actuar, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a donde fueron. Entonces, todavía hay que ser más agradecidos con Yahweh, porque ha sido tan misericordioso que por compasión a su propio nombre hemos sido rescatados nosotros. Entonces, eso es de agradecerse aún más todavía, que por alguien que ha estado en la vileza haya sacrificado a su propio hijo para podernos salvar, rescatar y llevarnos otra vez a la tierra donde habitaron nuestros padres, a la tierra de Israel. Y entonces vemos nuevamente que otra vez la promesa de salvación, la promesa de rescate es para Israel. Y entonces todos los argumentos de que ahora por bonitos hemos sustituido a Israel, pues aquí se derrumban, porque no es ni por bonitos ni porque le hicimos el favor de aceptar a su hijo como Salvador y ahora ya somos su pueblo e Israel ya forma parte de otra historia. Pues no, resulta que por amor a su nombre, por compasión a su nombre, Él ha querido rescatar a Israel, a las tribus que se han mezclado entre las naciones. Y por ese motivo nosotros alcanzamos salvación. Por otra parte, Ajá. pues, quisiera saber en qué punto de la historia bíblica la iglesia dejó de estar formada por judíos originalmente, por judíos y por benjamitas. Ajá. Pablo era benjamita. Entonces, la iglesia original, la primera iglesia, fue formada por judíos y por gente de Benjamín y nada más. Sí. O sea, todos eran hebreos 100%. ¿En dónde estaban ahí los ¿cómo lo llaman? Los no infieles, los ¿Gentiles? los judíos, los otros, ¿cómo se llaman? Gentiles. Ajá. Gentiles. ¿En dónde estaban? Entonces, ¿en qué punto la iglesia, o sea, lo imaginamos como el templo, ¿no? El templo, sacan a todos los judíos, sáquense por allá y traemos a todos los que no son judíos. Y en ese momento ya Dios cambió su afecto para nosotros, los bonitos que somos la iglesia, somos la de sus ojos. Oye, por favor. Entonces, los judíos desechados, ¿no? Aunque se contrayó con la palabra, porque Pablo dice, ¿Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera. De ninguna manera. No. Así es. Nunca los ha desechado, al contrario. Al contrario. Dice que al final todos serán salvos. Sí. Así es. Bueno, entonces ya entramos ahora sí al tema. Ezequiel 37. Dice, bueno, como antecedente yo, cuando llegué a leer este capítulo, pues era algo que la verdad no entendía y lo leí varias veces y no entendía. Y al investigar, pues me di cuenta que explicaban los pastores que estos huesos secos se refieren a la iglesia cristiana, así lo definen ellos, a los que se van convirtiendo y Dios les va dando carne y tendones y todo, y vida pues en general, porque espiritualmente habíamos estado muertos. Y bueno,
más o menos por ahí va la historia, pero vamos a ver exactamente cómo dice la palabra. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó fuera por el espíritu de Yahweh y me puso en un valle, el cual estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar por encima de ellos a su alrededor y observé que había muchísimos en el valle y estaban muy secos. Entonces me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo respondí, oh Señor de señores, tú lo sabes. Como paréntesis, a lo mejor en mi mente no podía alcanzar a entender porque el simple hecho de imaginarme un valle con huesos secos y hasta como que me llegaba el olor así a muerte y a podrido, como que de ahí sentía yo raro este capítulo. Entonces me dijo, profetiza a estos huesos, diciéndoles, huesos secos, oigan palabra de Yahweh. Así dice el Señor de señores a estos huesos. He aquí que yo introduciré en ustedes espíritu y vivirán. Pondré en ustedes tendones, haré que surja carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Entonces sabrán que yo soy Yahweh. Profeticé, pues, como él me ordenó, y mientras profetizaba, surgió un ruido y un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso a su articulación. Y observé que surgieron sobre ellos tendones y carne, y que la piel los cubrió por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor de señores, oh espíritu, ven dentro, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Fíjense aquí cómo va evolucionando la cosa. Están los huesos súper secos, dice. Y luego Ezequiel profetiza tal cual lo manda Yahweh, y entonces los huesos se empiezan a unir y empiezan a tener tendones y carne. Pero aún así, no tenían vida todavía. Hasta que vuelva a profetizar y pide al Espíritu que venga sobre estos muertos para que vivan. O sea, ya los huesos ya no estaban tan muertos, pero no estaban vivos todavía, les faltaba algo más. Profeticé, pues, como él me ordenó, y el Espíritu entró en ellos, y cobraron vida, y se pusieron de pie, una multitud en extremo grande. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos, fíjense quiénes son estos huesos, estos huesos son todos los hijos de Israel, que dicen, nuestros huesos están secos y perdida nuestra esperanza, hemos dejado de ser. Por eso, profetiza y diles, así dice el Señor de señores, he aquí que yo abriré los sepulcros, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahweh, cuando haya abierto sus sepulcros y cuando los haya hecho subir de sus sepulcros. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y cobrarán vida, y los dejaré en su tierra. Entonces sabrán que yo, Yahweh, he hablado y lo haré, declara el Señor de señores, por cuanto subirán y se convertirán en un pueblo y en un reino. Después vino a mí palabra de Yahweh diciendo, tú, oh hijo de hombre, toma un trozo de madera y escribe sobre ella Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma enseguida otro trozo de madera y escribe sobre ella José con madera de Efraín y todos los hijos de Israel, sus compañeros. Luego únelas la una con la otra para que sean una sola madera en tu mano. Y si los miembros de tu pueblo te dicen, danos a conocer qué significan estas cosas, tú les dirás, así dice el Señor de señores, he aquí que tomaré el trozo de madera de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, tus compañeros, y los pondré junto con el trozo de madera de Judá, y los haré una sola madera y serán uno en mi mano. Y los trozos de madera sobre los cuales escribas
consérvalos en tu mano a la vista de ellos, y diles, así dice el Señor de señores, he aquí que yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde fueron, los recogeré y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, ni estarán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus aberraciones, ni con toda su iniquidad, porque yo los libraré de todas sus habitaciones donde pecaron, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán según mis ordenanzas, guardarán mis mandamientos y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. Ellos habitarán en ella, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será gobernante suyo para siempre. Y estableceré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos, y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará en medio de ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces sabrán las naciones que yo soy Yahweh, el que santifica a Israel, cuando mi santuario esté entre ellos para siempre. Y aquí vemos cosas muy interesantes, como lo que estábamos platicando ayer también, acerca del nuevo pacto. El nuevo pacto que Dios promete a Israel es que va a poner sus leyes en nuestra mente y las va a escribir en nuestro corazón, como leímos en Ezequiel 36, donde dice, y yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Y acá en Ezequiel 37 lo volvemos a confirmar, en el 24, donde dice, andarán según mis ordenanzas, guardarán mis mandamientos y los pondrán por obra. Exactamente lo mismo. Y vemos aquí que esos huesos secos, aquí mismo lo dice, que son las tribus perdidas de Israel, cuyos huesos han estado secos durante 2000 y cachito de años. A ver si más adelante hacemos un estudio acerca del castigo que Dios profetizó a las tribus de Efraín, a las 10 tribus perdidas, y lo vamos a analizar cuidadosamente y vamos a determinar cómo entre el año 2008 más o menos el castigo de Efraín terminó. Y entonces, a partir de ese año, muchos creyentes de iglesias cristianas han estado saliendo de las congregaciones cristianas para regresar o para buscar la Torá y para regresar otra vez el camino, o sea, para buscar el camino de regreso a la tierra de Israel. Y bueno, está muy interesante todo esa cuenta de años. Y sobre todo, más interesante que a nosotros nos toca estar en el momento del término del castigo de las 10 tribus de Israel. Y más emocionante todavía por todo lo que está sucediendo, porque vemos cómo Dios ya nos está poniendo, o ya nos ha puesto carne y tendones, y ha unido nuestros huesos, y ha soplado ahora espíritu de vida sobre nosotros. Pero ahora falta algo. En lo personal, yo siento que nos falta creer, no en Yeshua, más bien que nos falta creer la identidad que Yahweh nos ha dado, pero que nosotros de alguna manera la rechazamos. A lo mejor por las doctrinas que nos han inculcado, a lo mejor por el antisemitismo que hay desde Roma y que eso se transfirió a las iglesias cristianas y que no han permitido creer a los creyentes en Yeshua que somos parte de su pueblo, que somos hermanos literalmente de la casa de Judá. Y entonces
Dios aquí promete que nos va a hacer regresar a vivir a la tierra de nuestros antepasados. Fíjense qué interesante, ahorita que estábamos platicando antes de iniciar con el tema, de las posibles formas de un arrebatamiento, de un rescate. Ya dijimos, una de ellas es que nos rescate y que nos lleve al cielo, y otra de ellas es que nos lleve a la tierra de Israel y allá seamos salvados o protegidos de las cosas terribles que vienen sobre la tierra. Cualquiera de las dos formas, pues ya vimos que está muy emocionante. Y como quiera, en algún momento próximamente vamos a regresar a vivir a Israel, según la profecía. Y eso a mí me emociona bastante. Es un sentimiento muy especial que a raíz de estar estudiando la palabra de una forma ya no cristiana, digamos, sino de forma, o buscando más bien las raíces hebreas, es una sensación muy bonita el pensar que vayamos a vivir a Israel, la tierra donde se originó todo, ¿no? Toda la historia de la humanidad prácticamente. De ahí se desprendieron las naciones, de ahí se desprendieron los idiomas, de esa región por lo menos. Y sobre todo, de ahí viene la salvación de Israel y por eso también nosotros podemos tener salvación, o los que no tengan algún vínculo sanguíneo con Israel. Y como quiera es una bendición. Entonces, como conclusión, es que nos la creamos de verdad, que somos Israel, porque lo hemos dicho pues como un cliché o un pensamiento nada más que nosotros somos Israel, pero de verdad hay que creerla que somos ciudadanos israelitas conforme a la promesa de Dios y que somos herederos de todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Y entonces debemos de creernos también aquella promesa que dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Usualmente hemos asociado esa promesa únicamente para los judíos, pero si en verdad somos de Israel, entonces esa promesa también aplica para nosotros. Sí. Y no por ser cristianos, sino por ser parte del pueblo de Israel. Entonces, que eso nos dé más aliento para seguir adelante. Como leímos también, que nadie nos juzgue en cuanto a comida o bebida, o lunas nuevas, o shabbats, o fiestas, porque son todas sombras de lo que ha de venir. Pues estuvo cortito, pero interesante. ¿Alguien quiere comentar algo? Oye, ya no ocupamos más, Arturo. ¿Para qué más? Dándonos cuenta de de las promesas y de lo que podemos alcanzar, ¿no? Creo yo. Sí, exactamente. Pero hay que creérnosla. Estaba pensando en el castigo que va a llevar Jeroboam, porque Jeroboam fue quien hizo que se apartara el pueblo. De hecho, no tan directamente él, sino Roboam, el rey de Judá. Pero Jeroboam, bueno, él fue el que se inventó su nueva religión. De hecho, en el Antiguo Testamento se usa mucho cuando se habla de los reyes de Israel. Y menciona Jeroboam, dice Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Una y otra vez se insiste, el que hizo pecar a Israel.
el que darle sus diosesitos, sus sacerdotes, sus becerros en Dan y en Betel, y él cuidando rancho ahí, para que la religión le trajera billetes y no se le fuera la gente a Jerusalén. Pero bueno, finalmente ese hombre tuvo una influencia espantosa de Satanás en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, yo he pensado, he escuchado a estudiosos en que en el castigo eterno sí habrá diferencias de castigos, sí habrá diferencias de sufrimientos, y más para aquellos que se rebelaron directamente contra Yahshua e hicieron contra Yahweh, e hicieron pecar a miles de gentes, ¿no? Es que pobre Jeroboam. Sí, y yo creo que sí, porque en la Biblia vemos muchos ejemplos de castigos diferentes, como a Judas, que Yeshua le dijo que mejor le hubiera sido no haber nacido aquel que iba a traicionarlo, porque su castigo iba a ser peor Sí. que otros. Y de igual forma el castigo que le espera al falso profeta y a la bestia, que serán echados vivos al lago de fuego. Y a la muerte. Y a la De la muerte. muerte. Sí, Bueno, así es. Pues hay que estar contentos porque nosotros éramos esos huesos secos y muertos y apestosos. Sí. Y la verdad que sí se me hizo increíble y muy bonito esto que nos compartes porque nunca tampoco me había dado cuenta que hablaba de nosotros. No lo entendía pues hasta ahorita que lo acabo de entender, esto de los huesos secos. Entonces, pues gracias a ese espíritu que nosotros le abrimos la puerta, el Espíritu Santo, y gracias por esa salvación de Yeshua. Y ahora esos huesos secos están vivos y tienen tendones y podemos decir que estamos vivos. Ajá. Algo que se me hace también muy interesante es cuando dice que de repente hubo un gran ruido y un terremoto. Hay que recordarnos cuando Yeshua murió, hubo también mucho ruido y un terremoto. Entonces, bien podría ser ese terremoto que hubo el inicio de esa vida que se le dio a los huesos muertos. Bueno, más bien ese terremoto que hubo con Yeshua fue efectivamente el inicio de la vida de esos huesos secos y muertos. Tampoco había entendido por qué el terremoto, pero ahora podemos ver la causa de ese terremoto también y del gran ruido. También qué interesante lo que dice que un poquito antes, que le dice, hijo de hombre, di al espíritu, así dice el Adón. Oh espíritu, ven desde los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Entonces, ¿cómo viene de todas partes? Con un solo objetivo, que esos huesos vivan. Así como también Yeshua les dijo que fueran a todos los 4 vientos. Bueno, dijo a los 4 extremos, ¿no? De la tierra. Entonces también se puede asemejar a esos 4 vientos. Ajá. Que por cierto, la palabra que se traduce como espíritu, en hebreo se dice ruach. Y ruach es en hebreo
viene siendo algo como un viento. Entonces, efectivamente, cuando Yahweh sopla en la nariz de Adán, ese soplo es el espíritu de vida. De vida. Ajá. Y entonces ya no es como que tan fantasmagórico la cuestión de los espíritus. Es algo más suave. Depende. Es cuando le da el aliento, ¿no? Ajá. Te da la vida inmediatamente, ¿cierto? Sí. Creo que en griego es neuma, Neuma. neumático, el aire que llevan neumático. Ajá. Por eso dicen que cuando la gente muere y expira, saca el aire, saca el espíritu de vida que Yahweh le dio en algún momento. Bueno, más bien en el momento que nace esa persona. Ujú. O sea, cuando nace, llega el espíritu y cuando muere, sacas el espíritu. Hasta han hecho pruebas con gente cómo pesan menos cuando mueren. Unos gramos. Los han pesado, los han tenido así los han pesado antes de morir y después de morir, pero hacen la prueba pues, de gente que ya saben que va a morir, tal vez gente que ya está en estado vegetativo. Y creo que eso, 0.4 gramos, ¿no? Algo Lo así. que habíamos leído el estudio. Entonces, definitivamente ahí está. Ese aliento de vida que sopló un día y que sigue soplando cada que nace alguien. Y tiene una oportunidad, toda una vida. Bueno, hay vidas cortas y hay vidas largas, pero definitivamente a todos nos da la oportunidad de conocerle. Así Éramos. es. Pues era una. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar? Nada. Pues no. Sí. Qué emoción vivir en estos tiempos y también, no sé, qué padre tener ahorita el tiempo de poder, qué padre que pasó esto del coronavirus, ¿no? Que nos encerró y pues a nosotros nos puso a estudiar un poquito más y de que, o sea, de que esta prueba haya sido buena para nosotros, ¿no? Porque nos empujó a acercarnos más a Yahweh y también entre nosotros, que yo creo que nos hemos visto más ahorita que todo el tiempo que hemos estado allá afuera. Y pues qué padre, o sea, qué padre que pues sí, al final las pruebas son para bien y para, nos pasa por fuego y todo eso, entonces pues solo gracias a Yahweh por eso. Sí, así es. Gracias. Gracias a Yahweh por el coronavirus. Pues a final de cuentas dice la palabra que todas las cosas, para los que aman a Yahweh, todas las cosas son para bien. Y Él está más arriba que todos. Sí. Y Así es. tenemos que sacarles provecho de eso, ¿no? Creo. Pues, De todo, sí, Sí. en todo momento. pues, hay que aprovecharlo y asimilarlo. Sí. Sí, creo que estamos viviendo momentos súper, que no pensamos que fueran a ser así, pero que han sido, pues también las cosas inesperadas son muy emocionantes, ¿no? Jamás se hubiera pensado. ¿O qué opinas tú, consuegro? Efectivamente, estamos en épocas demasiado emocionantes. Y obviamente, ojalá que estas reuniones nos sirvan para prepararnos más por aquello que dice el mexicano, aquello de que el no te entumas, que tuviéramos que pasar, como dice mi hermana Claudia, por momentos más terribles de esto que algunos llaman tribulación, otros llaman segunda parte gran tribulación,
y otro llaman juicios. O sea, en los últimos 7 años, algunos teólogos han dividido en tribulación, gran tribulación y castigo o juicio, algo así. Entonces, bueno, si nos toca cualquier porción de parte de la tribulación, pues que esto nos haga reflexionar como para olvidarnos de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de que me vio mal fulano, de que me dijo esto, y empezar a perdonar, pero de corazón, de tajo, toda la gente que nos ha ofendido, que nos ha molestado, que nos ha robado, que nos ha insultado, que nos ha agredido, pues para empezar a perdonarlas. Enseguida, ir limpiando los pensamientos que por ahí como humanos nos quedan todavía cochambrosos, echarlos fuera, darles una patada y llenarnos la mente de pensamientos de bendición, de bondad, de la palabra, de la Torá, y del acercamiento en particular. Ahí sí, los que conocemos, los que amamos, los amigos, hermanos en la fe, conocidos, qué sé yo, ¿no? Luego, estar bien, con menos tensión por lo material. Claro, la comida, pues, es importante. Hay que pedirle a Dios para que nos provea constantemente, para que no nos quite los suministros que nos está dando hasta ahora. Pero, bueno, fuera de ello, ya pensar en grandes proyectos, grandes negocios, grandes cosas así, como que es tiempo ya de bajarle un poquito las rayitas a esas aspiraciones materiales y disfrutar lo que Dios nos da. De hecho, estos ya llevamos más de 60 días, ¿no? Como 70 días o más. Nos hemos acostumbrado ya a cosas más sencillas, mucho más sencillas. Yo pienso que, por ejemplo, la moda, la ropa y demás, creo que nadie está pensando en ello, creo yo, ¿no? Que esté limpia, sí, pero hasta ahí. Con eso. Claro, así es. Ya, y bueno, ya poder disfrutar los taquitos que sea con sal, qué rico los taquitos con sal, y una agüita fresca de limón, qué sabroso. Por favor, hombre. Pues sí, ha sido una prueba, pues, bonita, digamos, entre todas las cosas, porque efectivamente hemos podido estar en paz en nuestras casas. Y sí, así como en la fiesta de tabernáculos, que es para darnos cuenta que no debemos depender de las cosas materiales, pues esta situación ha sido igual. Y efectivamente creo que sí hemos disfrutado de cosas más sencillas. Incluso los niños disfrutan brincar o andar ahí en el solecito, aunque sea poquito. O podando el zacate. Podando el zacate, sí. Entonces... Les gusta porque se sienten importantes. Sí. También nos va a hacer, si es que salimos de esto y nos permiten ir a la playa o al parque, creo que lo vamos a disfrutar de una manera diferente. Increíble, sí, así es. Así es. Y yo creo que a los que no tenían ganas de entrar en el milenio, probablemente esto les empiece a dar más ganas de que ya se acabe todo esto para ya estar en el milenio sin confinamientos. Así es. Han de ser de Zacatecas. Yashua dice, ay, ya que por favor venga Yahweh, por favor, ya no quiero estar aquí. Así nos dice. Ya estoy cansado de estar aquí encerrado. Dice, ya mejor que nos lleve Yahweh, ya.
Bueno, él desde hace ya rato que tiene ganas. Sí. Muy bien. Pero fíjense qué interesante. Ya lo veía venir. Sí. Ayer me quedé pensando mucho en con lo que Claudia nos comentó del nuevo pacto y eso. Y me quedé pensando qué interesante va a ser que cuando ya esté vigente ese nuevo pacto, que Dios haya puesto su ley en las mentes y escrito en nuestros corazones su ley, dice la palabra que ya no va a ser necesario que alguien le enseñe al otro. Eso va a estar increíble. Ah, Imagínense. y todos bien portados, así súper bien. Ay, qué a gusto. Imagínate como el mejor país primermundista, ¿no? Donde todos hacen caso de las reglas, donde civismo al mayor, ética al mayor, o sea, padrísimo. Ya no vamos a tener que estar haciendo bilis con los hijos. Todo el día, todos los Ahora sí, días. vénganse los 12 hijos. Ay. Está bien eso. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Nadie? ¿Les gustaría que hiciéramos el estudio ese del término del castigo de las 10 tribus? Sí. Interesante. Bueno. Digo, ahorita no, pues, mañana. Mañana empezamos. Claro, otro día ya que tengamos chance de... Ya que estamos aquí, Ya picadazo. ya claro, yo tengo que ahorita. No, todavía cuelgan muchísimas cosas ahorita que hacer aquí. De Tareas. trabajo, de tareas, de Sí. muchas cosas. Acá también. Sí. Pero ya mañana será otro día. Si Dios quiere, si Yahweh lo permite. Ajá. Pues bueno, ¿qué les parece si oramos entonces para terminar? Muy bien. ¿Alguien quiere orar? Pues yo oro. Señor Adón, Yahweh, gracias porque nos has permitido reunirnos nuevamente. Gracias porque nos hemos dado cuenta que nosotros éramos esos huesos secos y muertos y muy secos en gran manera, pero tú has tenido misericordia y tú nos has dado tendones nuevos, músculos nuevos, carne nueva, órganos nuevos. Muchas gracias porque por tu amor y por tu misericordia hemos sido injertados en tu pueblo. Gracias porque aunque este pasaje habla de forma espiritual, esa carne y esos órganos y esos tendones, pero estamos confiados que también sea en lo físico y sobre todo en este tiempo de enfermedades y de pandemia y de plagas que vienen a la tierra. Te pido que tú renueves en lo físico nuestros tendones, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros órganos, que nos permitas tener a todos los que estamos conectados y a nuestras familias, que nos permitas tener un cuerpo renovado, así como las águilas que renuevan su plumaje y su pico, que así nosotros podamos ser renovados y que podamos tener fuerza y salud para pasar esta situación y que tu nombre pueda ser glorificado también a causa de nuestros cuerpos sanos. Gracias, Adón, por la provisión que tú nos has dado. Gracias por tantas bendiciones que hemos tenido en este confinamiento. Gracias porque sabemos que todas las cosas son buenas para nosotros, aunque a veces no lo notemos, pero sí nos damos cuenta, a lo mejor al día siguiente, pero nos podemos dar cuenta que ha sido una bendición las situaciones que hemos pasado en nuestras vidas. Te pido que nos permitas seguir teniendo entendimiento de tu palabra,
que tú sigas revelándonos los secretos que tienes en tu palabra y que podamos tener más conocimiento de ti. Te pido que nos permitas descansar esta noche, que sigamos teniendo una muy buena semana en todos los aspectos. En el nombre de Yeshua, nuestro Adón, nuestro Mesías, te lo pido y te doy gracias. Amén. 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 Amén.